En el capítulo anterior vimos la vida cristiana como una carrera, pero lo cierto es que la Escritura ejemplifica la vida cristiana con varios deportes. Exacto. No solamente una carrera de atletismo. Que era lo que existía en esa época. Exactamente. Por ejemplo, nosotros no vamos a encontrar en la Biblia el baloncesto como un ejemplo, porque en ese entonces ni siquiera existía el baloncesto, aunque existían otras disciplinas colectivas. Pero yo creo que es una buena figura, José, porque tú y yo, de manera particular, jugamos mucho baloncesto. Muchísimo, muchísimo. Y el baloncesto es una disciplina, requiere de una disciplina muy fuerte, Marcos, muy fuerte. Yo tenía que correr cuando iba a entrenar con el equipo, y aquí sí se trabaja en equipo. El baloncesto se requiere el entrenamiento y la preparación y la capacitación individual, pero aquí sí se trabaja en equipo, diferente a lo que era la carrera, que aparte la de relevo, es siempre las carreras de maratón, las carreras de 1000 metros, de 400 metros, de 100 metros, son individuales. Pero en el básquetbol se requiere muchísimo, muchísimo entrenamiento. Yo corría antes de comenzar 5, 6, 7 kilómetros corriendo, y después había que hacer muchos tiros y correr para acá y correr para allá. O sea, se requiere mucho, mucho y muy arduo entrenamiento, muy arduo. ¿Por qué, José? Porque entiendo que es un deporte muy intenso. Ese es el punto. Es que si tú puedes ser bueno, el talento es una cosa y la capacidad que tú tienes de encestar es una cosa. Pero otra muy diferente es la capacidad de hacerlo corriendo a la velocidad de los demás y por 48 minutos. Entonces tú puedes ser muy bueno, pero si tú no tienes una condición física, tú no vas a poder ejercitar tus habilidades. Y en la vida cristiana es lo mismo. El Señor nos da dones, nos da talentos a cada uno, pero nosotros tenemos que entrenarnos, nosotros tenemos que ejercitarlos. Tú no aprendiste, el predicador que tú eres ahora no es el que empezó hace qué sé yo cuántos años. Hay un entrenamiento, un ejercicio, una disciplina. Es que en todas las áreas de la vida y en el deporte es muy evidente, se necesita disciplina y entrenamiento, porque de lo contrario vas a terminar fracasando. Como en todo deporte uno quiere estar en un equipo ganador. Es algo que uno siempre anhela. En la vida cristiana, junto con el Señor, con todos los demás creyentes que también están ejercitándose para eso, para trabajar en equipo, nosotros tenemos que ejercitarnos, trabajar duro, con el propósito de ganar. Pero hago la referencia también no solamente a echar adelante lo que es el reino de Dios entre todos, sino también en el hogar. Que nuestras esposas, los esposos, entrenemos a los hijos para que nosotros podamos tener esas disciplinas que nos ayuden a nosotros a encestar bien, a pasarla al que puede encestar, a no tener ese egoísmo, porque en el basquetbol no se puede jugar con egoísmo. Cuando tú y yo jugábamos, a esos que siempre querían tirar solos, tú sabes cómo le llamábamos, ¿verdad? Pistoleros. Pistoleros. A esos que solamente querían que se la pasaran para ellos encestar. Que no había forma de cuando la bola llegaba ahí, ya sabían todo el mundo que la bola no volvía. Aunque no lo iban a poder meter. No. Iban a encestar. Ellos le iban a tirar todo. Y entonces ahora en el basquetbol moderno se utiliza también en lo que es las estadísticas, no solamente cuánto tú has encestado, cuánto tú has rebotado, sino cuántas asistencias tú has dado. Sí, cuántos pases. Sí. Entonces, pases que terminaron en puntos. En puntos, ajá. Eso es muy bueno. A mí me gusta mucho esa analogía, porque en la vida matrimonial nosotros tenemos que dar mucha asistencia, muchos pases. En la iglesia igual, con nuestros dones y talentos, que no podemos hacerlo todo. Y aún nosotros los pastores no podemos ser como cuando nosotros comenzamos en el ministerio, que antes le llamaban a ese tipo de pastor el pastor orquesta,
porque dirigía la música, Lo hacía tocaba la guitarra o lo que sea, predicaba, daba los avisos, y yo no sé si recogía también las ofrendas en el momento o en los lugares donde eso se hacía. Entonces, el basquetbol tiene eso, se requiere mucha disciplina física. Y como todo deporte, Marcos, y tú hiciste referencia en el capítulo anterior, es ejercitarse diariamente. Cuando uno dejaba una semana por cualquier motivo, recuerdo yo cuando estaba en examen y no podía ir a eso, cuando tú regresabas muy fuera de forma, como se dice. Entonces, la vida cristiana es diaria. José, aún los atletas de alto rendimiento, y ahora mismo está muy en boga el baloncesto porque vienen los Olímpicos y uno ve que el equipo de los Estados Unidos armó un trabuco porque ha pasado vergüenza, creyendo que era como antes, que tú envías cualquiera y ganas. Ahora está muy... Europa está muy fuerte. Exacto, está muy fuerte. Pues mandaron un equipazo. Pero algunos de ese equipo que vienen de lesiones o que no han estado practicando con regularidad son estrellas reconocidos y sin embargo no están dando la talla. Alguien, por ejemplo, como Embiid, esta mañana leía de que, o anoche, que estaba siendo un problema porque por nombre él pertenece a los 5 iniciales. Sin embargo, él no está dando ese resultado. ¿Pero por qué? Porque él no ha tenido el entrenamiento. Siendo una estrella como es, no ha tenido el entrenamiento necesario. Entonces, eso es lo que nos enseña, que no olvidemos que estamos haciendo un símil. Eso es lo que nos enseña que nuestra efectividad, nuestro desempeño en el reino del Señor, en el Evangelio, va a depender mucho de nuestra disciplina. Claro que no debemos olvidar la gracia de Dios, pero la gracia es lo que permite que nosotros podamos hacer algo que valga la pena, pero se necesita la disciplina. Pero es que la gracia de Dios es el contexto bajo el cual todo tiene que hacerse. Sí. O sea, la responsabilidad, la responsabilidad humana es a lo que Dios hace más referencia. Y el contexto bajo el cual todo se hace, como tú bien dices, es el contexto de la gracia de Dios. Pero uno no se puede tampoco pensar que la gracia de Dios lo va a hacer todo, porque la misma gracia de Dios nos enseña, dice Tito, a cómo Dios quiere que vivamos, a cómo Dios quiere que corramos, y eso tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana, igual con el deporte, que se requiere ese entrenamiento diario que nos da nuestro entrenador, que es el Señor, y seguir lo que son los lineamientos de la palabra de Dios. Y una palabrita clave, Marcos, para poder jugar bien es la palabra perseverancia. Sí. La Biblia habla mucho acerca de eso, acerca de perseverar en la fe, de perseverar en la firmeza, de perseverar en la oración. Porque la perseverancia, Marcos, como dice la Biblia, es la clave. Es la clave. Esos atletas que a veces han extendido, tú sabes que en el deporte todos los atletas tienen como una vida útil y hay algunos que la han extendido mucho y es porque han perseverado en esas disciplinas espirituales. No solo eso, José, sino que uno le encanta ver estos atletas que tienen ciertas habilidades, algunos por ejemplo que son muy buenos tirando de 3, de larga distancia. Pero uno cree que es solamente talento. Es la perseverancia de ir y tirar 50, 70, 80, 100 tiros uno atrás de otro. Tira. Es la perseverancia. Y así de igual modo, José, en la vida cristiana, todos nosotros tenemos áreas que necesitan ser mejoradas. Todos nosotros necesitamos crecer. No se crece solamente por tener el deseo de crecer. Tenemos que ser perseverantes en las disciplinas espirituales. Fíjate qué interesante, disciplinas espirituales. O sea, nosotros tenemos que ser consistentes en orar, en hablar con Dios, en escuchar a Dios a través de su palabra, en todo lo que se llaman disciplinas espirituales, congregarnos. Hay que ser persistentes, consistentes y perseverantes, porque eso es lo que nos permitirá jugar bien en el equipo de Dios. Y siempre seguir, Marcos,
bajo la orden del entrenador. Así es, amén.